el capitalismo ha llegado a un estado de destrucción del ambiente tal que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta. Y eso sí es algo inédito. Si lo otro lo ha practicado el capitalismo desde sus orígenes, esta escala de la destrucción del ambiente nunca había existido. Momento Económico. Temporada 3. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy Mildred Espíndola. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Raúl Horneras, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, quien es especialista en empresas transnacionales, hegemonía y geopolítica. Además, es tutor de los posgrados de Estudios Latinoamericanos y Contaduría y Administración de la UNAM. Y bueno, hoy platicaremos con el doctor Horneras acerca del colapso del capitalismo. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Gracias. Hoy en día, doctor, parecería poco probable que el capitalismo pudiera llegar a su fin, porque siempre, desde hace décadas había quienes hablaban de esta posibilidad. Sin embargo, parecía poco probable que esto pudiera ocurrir, un poco porque se pensaba que, entre comillas, este sistema era el que mejor se adaptaba al individualismo de los seres humanos y por ello se creía que siempre tendría la capacidad de autorregenerarse, de autorrehacerse. Ante las crisis que pudieran darse, el capitalismo siempre podría rehacerse. Y usted lo señala precisamente en uno de sus artículos, en el que dice que después del triunfo del neoliberalismo, se pensaba que el capitalismo era el mejor de los mundos. Sin embargo, parece, dadas las situaciones actuales, el contexto actual, que hay está colapsando este sistema de producción. Y antes de entrar con el tema, me gustaría que nos pudiera decir una definición muy sencilla de lo que se entiende por capitalismo. Gracias por la invitación. Entendemos desde la economía política el capitalismo como un sistema social que organiza a la especie, como ahora nos gusta llamarla, la especie humana, para satisfacer necesidades a partir de dos características muy generales. La primera es que los medios de vida, la manera de las tecnologías, lo que llamamos medios de producción, están concentrados en pocas manos, en manos de los capitalistas. Y la segunda característica es que la mayoría de las personas tenemos que obtener la satisfacción de nuestras necesidades a través de tener un trabajo asalariado, a través del salario que nos pagan en nuestros trabajos. Y es esa relación entre los capitalistas y los trabajadores la que caracteriza al capitalismo y lo hace diferente de otras formas en las que nuestra especie se ha organizado a lo largo de la historia. Nosotros vivimos lo que pasa en el día a día con esta forma de producción capitalista, que tiene que ver, sí, con que hay empresarios que obtienen ganancias y una parte de estas ganancias es resultado de que se quedan con una parte del trabajo que obtienen de los trabajadores y obtienen ganancias a partir de la venta precisamente a estos trabajadores. De lo que producen se quedan con ciertas ganancias. Y hemos vivido los seres humanos diferentes efectos de esta forma de producción. Pero, ¿qué es lo que ha alimentado a esta forma de producción? ¿Qué es lo que la hace que haya permanecido a lo largo del tiempo? Lo que se ha establecido a partir de estudios históricos muy detallados, esta combinación entre el trabajo asalariado y los medios de producción monopolizados en pocas manos, le ha dado a esta sociedad una potencia productiva que no ha tenido ninguna otra sociedad en la historia. De ahí que, diría yo, para responder de manera muy sucinta a tu pregunta, que lo que ha permitido que se prolongue la existencia del capitalismo durante tantos y tantos años ha sido justo su capacidad de expandirse y dos, su capacidad de adaptarse. Porque el desarrollo capitalista no es una línea recta, no todo va sin obstáculos, sino que incluso frente a sus obstáculos ha encontrado maneras de superarlos y de seguir acumulando beneficios y también expandiendo las relaciones capitalistas.
Entonces, capacidad de adaptación, capacidad de expansión son los medios a través de los cuales el capitalismo ha logrado pervivir durante tantos años. De acuerdo a su trabajo de investigación, ¿qué es lo que está llevando al colapso del capitalismo? En este contexto de pensar el capitalismo como una relación entre trabajadores y capitalistas, lo que nosotros vemos es la convergencia de dos grandes procesos. A mí me gusta llamarlos macroprocesos, como algo muy gigantesco, muy grande. El primero de ellos tiene que ver justamente con cómo una tendencia que ha estado siempre en el capitalismo de desplazar a los trabajadores se ha consolidado y vemos que el capitalismo cada vez es más y más productivo, pero cada vez utiliza menos y menos trabajo. Y eso ha generado una serie de contradicciones, tanto económicas como sociales, que han debilitado al sistema. Ahí creo que hay un problema bastante conocido para las y los economistas, no creo que sea necesario que me detenga en ello. Lo interesante me parece que en este primer punto reside en cómo un capitalismo tan fuerte, con tecnologías tan avanzadas, se hace frágil justamente al prescindir en gran medida de lo que la economía política llama el elemento vivo de la producción, es decir, las y los trabajadores. Ahí creo que es algo que no se discute mucho, pero que está a vistas de todos y todas. Vemos nuestras sociedades que se hacen cada vez más frágiles porque las personas que no tienen una ocupación fija y una ocupación que les dé una vida digna son más y más, por lo tanto, se pueden convertir en factores de desestabilización en todos los sentidos, sea para cuestionar a los gobiernos, sea para entrar al crimen organizado, sea para constituir una situación que la sociología llama de anomia. Ahí ya no es ni positivo ni negativo, sino como de inercia. Las personas están un poco estancadas y eso constituye también un problema para el sistema. Bueno, ahí hay una primera tendencia. El capitalismo siempre ha desplazado a las y los trabajadores, ha generado problemas sociales y económicos en ese movimiento. Y el segundo fenómeno que nosotros ponemos en el centro de esta idea del colapso civilizatorio es que el capitalismo ha llegado a un estado de destrucción del ambiente tal que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta. Y eso sí es algo inédito. Si lo otro lo ha practicado el capitalismo desde sus orígenes, esta escala de la destrucción del ambiente nunca había existido. Nunca habíamos visto, como el indicador fundamental de este proceso, que las temperaturas planetarias aumentaran en una escala tal que ponen en cuestión la vida en el planeta. Ese creo que es un fenómeno relativamente reciente. Quienes analizan esto desde los estudios transdisciplinarios nos hablan de la gran aceleración, como a partir de los años 50 el capitalismo encuentra una ruta de ascenso muy acelerada. Nosotros ponemos el énfasis en el periodo que va del 80 a la fecha, 1980 a la fecha, donde esta aceleración todavía se hace más y más rápida y vemos entonces un capitalismo que está destruyendo las bases de la vida. En esta convergencia entre desplazamiento de los trabajadores y el aumento de la destrucción del ambiente es que fundamos la posibilidad de que el capitalismo entre en un colapso y eso conduzca finalmente a el término de la civilización capitalista. Esa sería un poco la idea muy general. Sí, entonces estamos hablando no de una crisis, sino de un colapso, en la medida en que no solamente es que se esté desplazando a los trabajadores y que esto impida que se pueda realizar la compra de las mercancías que se están produciendo, provocando una disminución de la ganancia, pero además a esto se suma la parte de la degradación de los recursos naturales, ¿no? También como uno de los elementos que permite que se siga reproduciendo el sistema capitalista, ¿no? Entonces son dos elementos muy importantes que es como usted decía antes, o sea, sí se había dado esta parte del desplazamiento de los trabajadores por la tecnología que lleva a una disminución de la ganancia, pero además ahora se suma esta parte de los recursos naturales, ¿no? Como una parte esencial de la reproducción del sistema capitalista, que como también usted lo señala, tiene que ver con los energéticos y también que se vincula a la explotación de los energéticos
con esta parte que también de la naturaleza, ¿no? De la contaminación y del cambio climático y de todas estas situaciones que pues de alguna manera son parte esencial de la reproducción del sistema capitalista. Solo una precisión. Sí. Antes que las riquezas naturales hablamos de las condiciones de vida. Es decir, la atmósfera no es propiamente una riqueza natural. Empieza el capitalismo a mercantilizarla, pero como tal es una condición de la vida. Lo mismo Exacto. pasa con el agua. Tiene los dos caracteres, tanto es una mercancía y por lo tanto una riqueza natural, pero también es una condición de la vida. Antes del capitalismo la especie ya necesitaba el agua y la atmósfera para vivir. Entonces el tema de la escala de la destrucción del ambiente tiene que ver con eso. Antes hablábamos de la destrucción de ciertas tierras de labor, por ejemplo, con la revolución industrial y la hilandería, pero ahora hablamos de cómo la atmósfera empieza a calentarse y las temperaturas en las cuales nuestra especie y muchas más que llamamos de mamíferos superiores hemos prosperado tienden a desaparecer. Ya no es propiamente una riqueza, o no solo son las riquezas naturales que llamamos, sino también las condiciones de la vida. Exacto. Muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, ¿qué nos puede decir sobre el papel del Estado y el gobierno corporativo en este proceso del fin del capitalismo? ¿Qué papel está jugando el Estado? Porque, como usted también lo señala en su trabajo, el Estado no solamente dejó de ser importante con la llegada del neoliberalismo como el ente que tenía que dar o procurar los servicios a la población, sino que también ahora está entrando como en un protector, digamos, de los intereses corporativos. ¿Y en eso en qué afecta al sistema capitalista? Pareciera contradictorio, porque en la medida en que el Estado está procurando apoyar a las corporaciones, que son las que buscan ganancias dentro del sistema capitalista, pero también esto viene a afectar al mismo sistema capitalista. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Lo que a mí me gustaría argumentar en esa dirección, en ese tema que nos planteas, que nos propones, es cómo opera en efecto un desplazamiento histórico muy importante. El capitalismo se formó a partir de los estados. Si nosotros pensamos primero en Inglaterra con la revolución de Cromwell, después en Estados Unidos con la revolución de independencia encabezada por los padres fundadores, etcétera, siempre vamos a ver un estado ahí. ¿Sí? Y el Estado es esa institución que permite que los intereses dispersos se aglutinen y logren encontrar una vía, un proyecto le llaman, un proyecto de organización social. Entonces el Estado es fundamental, no hay capitalismo sin Estado, pero lo que ha pasado conforme el capitalismo ha madurado es que las otras grandes instituciones del capitalismo, que son las corporaciones, han ido poco a poco tomando el lugar central. Y a partir de los años 80 del siglo XX vemos que son las corporaciones las que empiezan a imponer la agenda justamente de esos planes y proyectos de organización social. Hay una idea de que todo se mercantilice. Algo que siempre digo sobre este tema es cómo quienes tenemos suficiente edad vimos cómo los estadios deportivos, para poner algo muy banal, cambian de nombre desde personas o lugares hacia nombres de corporaciones. Ahora ya vemos que los deportistas practican sus disciplinas en estadios que son de la Ford, de Toyota, etc. Así hay un cambio total. Todo debe ser mercancía y son las corporaciones las que están en el centro. Y el Estado, para cerrar la respuesta, no desaparece. El Estado sigue jugando funciones muy importantes, pero como bien decías, son funciones de apoyo a las corporaciones. Y eso, en términos de lo que he estado proponiendo como punto fundamental del colapso civilizatorio, es decir, la destrucción del ambiente, ha significado en el retiro de los pocos frenos que había para la acción de los capitalistas. Tenemos ahora un ejemplo clarísimo con Donald Trump y su consigna de Drill, Baby, Drill, poner a funcionar más intensamente la industria de los combustibles fósiles es una condena de muerte para el planeta, porque es ahí donde está anclada la mayor parte de la emisión de gases de efecto invernadero y la quema de los combustibles fósiles va a hacer que las temperaturas planetarias salgan de control y se convierta justamente el planeta ya no en un invernadero como lo ha sido hasta ahora, sino en un horno donde grandes regiones del planeta no serán más habitables. Entonces ahí podemos ver que los estados en efecto
tienen una importancia distinta que la que tuvieron en otras épocas del capitalismo, siguen jugando un papel fundamental, pero es un papel entre apoyo y complicidad con las corporaciones, y eso es algo que muchos gobiernos no sé si no lo entienden o no encuentran otra manera de gobernar que no sea apoyando a las corporaciones. Exacto, entonces el Estado, en lugar de estar regulando, están apoyando al sector corporativo y ya no está, o sea, como que su objetivo fundamental ya no es propiciar el bienestar de la población a través de servicios, ¿no? Pues esta parte es bastante preocupante y al mismo tiempo pues es contradictorio por lo que usted decía, ¿no? Están apoyando, pero están en contra, pues, de la otra parte de lo que podría seguir reproduciendo el capitalismo, que es la parte de los recursos naturales, ¿no? Esta parte me parece muy, muy interesante y que se debe de transmitir, ¿no? Esta idea. Ahora, ¿usted considera que es posible reconstruir nuestras vidas y sanar a la naturaleza a partir de otra forma de satisfacer nuestras necesidades? Algo que hemos estado estudiando bastante y que además, incluso más que estudiar, estamos observando y en la medida de lo posible, hablando de ello, por lo menos, es que en muchas partes del mundo, en muchas partes de nuestro país, incluso de nuestra gran ciudad, se están experimentando otras formas de satisfacer necesidades y algo que viene de muy atrás, es parte de la herencia de nuestra especie y cómo se ha reflexionado en este mundo, otras formas de estar en el mundo justamente, que están todavía quizá de manera puntual, parcial, poniendo en cuestión la manera capitalista de estar en el mundo. Hay experiencias sumamente interesantes, sumamente desarrolladas, por ejemplo, de cooperativismo en el país. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Tienes una forma de producir que ya no es este monopolio de los medios de producción en manos del capitalista y los demás somos trabajadores asalariados, sino que se trata de repartir tanto las tareas como los beneficios entre una colectividad más o menos numerosa. Ese creo que es un ejemplo alentador. Eso existe hace mucho tiempo, pero las cooperativas justamente ante estas situaciones han empezado a escalar y han empezado a salir del ámbito meramente productivo, digamos una cooperativa de café, de azúcar, de carne, de leche, de cualquier satisfactor básico de necesidades humanas, para empezar a plantearse tareas, por ejemplo, como la salud, como la educación y las comunicaciones. Creo que eso es algo muy alentador. Creo que todos y todas conocemos el ejemplo de la Tosepan, la cooperativa Tosepan en Puebla. Ya ha adquirido una escala bastante importante, también una experiencia en el tiempo bastante larga y una fama, yo diría ya también internacional. Hablemos también de lo que hacen los Sin Tierra en Brasil, donde mucho de lo que cultivan va a parar a las escuelas, porque ellos dicen, si los niños son el futuro del mundo, ellos tienen que recibir una dieta sana. No queremos que se alimenten con carnes o vegetales que salgan de la agricultura o la agroindustria tóxica. Y así por el estilo tienes muchos ejemplos. Y en otra clave un poco más amplia, pero también más difusa, podemos hablar de experiencias sociales, ya no tanto locales o específicas a la producción, experimentos, diría yo, civilizatorios, donde lo que sujetos sociales históricos, como nos gusta llamarlo de una manera un tanto pomposa, es decir, aquellas colectividades, pueblos que han logrado organizarse de una manera muy amplia, prácticamente tomando el conjunto de las actividades de la vida social en sus manos, están poniendo referencias. No ejemplos en el sentido de todos y todas debemos hacer lo que hacen ellos y ellas, sino posibilidades. Nosotros resolvemos así nuestras necesidades colectivas. Y ahí estamos hablando sobre todo, por citar dos ejemplos en este breve espacio que tenemos, el ejemplo del confederalismo democrático en Kurdistán, que es una nación que se reparte en varios estados nacionales de Oriente Medio, y lo que hacen las comunidades zapatistas agrupadas en torno al ZLN en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay en ambas experiencias un cuestionamiento al capitalismo, hay una crítica de lo que implica el capitalismo justo como destrucción, dicen ellos y ellas, a la madre tierra. Hay una búsqueda de nuevas maneras de generar riqueza y sobre todo hay una apertura para decir necesitamos ensayar muchas formas.
porque ese es algo también muy, muy curioso. Nosotros hablamos de capitalismo, pero si lo cambiamos a una visión un poco más amplia, veremos que hay muchas formas de capitalismo. Comparten todas este monopolio de los medios de producción y el trabajo asalariado, pero después cómo se hace en México es muy distinto de cómo se hace simplemente en Estados Unidos, y si nos vamos más lejos a África, Asia o a Europa, vamos a ver que tienen sus especificidades. Entonces, estas experiencias son muy, muy importantes porque a diferencia de lo que se hacía en otras experiencias que intentaban ser emancipadoras, estas dos fuerzas están planteando, necesitamos experimentar muchas formas de cambiar el mundo, no va a haber una sola forma de cambiar el mundo. Y creo que eso es algo fundamental. Y cierro entonces pensando en que ese es el primer paso. Necesitamos salir del capitalismo, necesitamos encontrar otras formas de satisfacer nuestras necesidades y a partir de ahí plantearnos sanar el planeta, que eso va a ser por la destrucción que ya ha alcanzado esta dimensión de la vida en el planeta, va a ser una tarea de mediano y largo plazo, incluso diría yo, para muchas cosas de larguísimo plazo, porque la destrucción del ambiente ya es muy grande. Sin embargo, bueno, esta condición de liberarnos del capitalismo es lo que nos permitirá pensar en sanar el planeta. Diría yo que es posible, es muy difícil, pero en eso están empeñados grandes contingentes y creo que algo que debe hacer nuestra academia es acercarse a ese tipo de experiencias, porque justo es esa separación la que de pronto nos hace pensar que no hay más que capitalismo, que solo podemos vivir de manera capitalista y nos aferramos desesperadamente a él. Sí, claro, es como muy difícil cambiar la manera de pensar en este nivel en el que nos ubicamos, que sí somos tan dependientes de la tecnología, de tener todo rápido. Y precisamente ahora que usted decía de los niños, es como sí formar a las nuevas generaciones a que sean conscientes que hay otras formas de vivir más sanas y que podemos convivir de mejor manera con la naturaleza, porque al final de cuentas, pues nosotros también somos naturaleza. Entonces, le agradezco muchísimo, doctor Ornelas, por haber compartido sus valiosos conocimientos. Y bueno, si les interesa conocer más sobre el tema, los invitamos a consultar la página del Instituto de Investigaciones Económicas, donde podrán encontrar información sobre el trabajo del doctor Ornelas. Les agradecemos su valiosa escucha y los esperamos en el siguiente Momento Económico. Muchas gracias. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.